Bienvenidos a una nueva emisión de El Enroque Político. En el programa de hoy vamos a conversar con el economista y director de la consultora Épica, Martín Calos, sobre la gestión económica del gobierno de Javier Milei, el dato de inflación del mes de octubre y cuáles son los sectores más comprometidos con las políticas de ajuste del gobierno nacional. ¿Cómo estás, Martín? Buen día, Tomás. Un gusto estar acá. El gusto es mío. Martín, en términos generales y como para empezar, ¿qué análisis podés hacer de estos 11 meses del gobierno nacional? Bueno, a ver, para hacer ese análisis hay que empezar por el diagnóstico, que brevemente lo que hay que decir es que veníamos con una economía muy desequilibrada, que había acumulado, y te diría en los tres gobiernos anteriores, yo siempre digo que el segundo de Cristina Fernández de Kirchner, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, son tres gobiernos que desordenaron bastante la macroeconomía y acumularon desequilibrios que Milei diagnostica bastante bien. Ahora charlamos de cómo los resuelve, pero Sí. en principio el problema fiscal, el problema monetario, el problema cambiario, y todo eso generando lo que nosotros, las personas, percibimos más como mayor problema, que es la inflación. Sí. A lo cual se suma una estructura productiva que estaba bastante frágil, ¿sí? Si bien había recuperado post-pandemia, 2021, 2022, 2023 son años de crecimiento, por ejemplo, para la industria, para la construcción, no así para el agro que tenía una sequía, era bastante frágil todavía el andamiaje. Y sobre esa base, Milei, en estos 11 meses, lo primero que instrumenta es un ajuste fiscal y monetario muy importante. Importante nivel, y esto, mira, empiezo diciendo algo donde fallamos. Fallamos en la mayoría de las consultoras, incluyendo Épica Consultores, que es la que yo dirijo. Sí. Dijimos en diciembre pasado que no iba a poder hacer un ajuste de este tamaño tan rápido. Bueno, lo hizo. Mm. Efectivamente hizo un ajuste tan rápido. ¿Por qué? Bueno, porque se metió con temas que usualmente son muy difíciles y no contó con una oposición tan firme de parte de la sociedad, aunque sí de segmentos importantes de la sociedad, que fue recortar sobre todo las jubilaciones. Un tercio de todo el ajuste, en definitiva, fueron jubilaciones. Eso significa que los jubilados cobran menos, ¿sí? Las personas mayores de nuestro país cobran menos. Eso Sí. no es menor, porque de hecho, desde noviembre del año pasado, las personas que cobran la mínima no llegan a la canasta de pobreza, ¿sí? O Ujú. sea, una persona que solamente cobra una mínima, o dos personas que solamente cobran dos mínimas en un hogar, son pobres en Argentina Claro. hoy. La jubilación ya no alcanza para no ser pobre. Ujú. Bueno, pero después, recorte de obra pública, que es un problemón también pensando en un largo plazo, ¿no? En el desarrollo que queremos. Recorte de las transferencias a las provincias, recorte de planes sociales, incluyendo los que tienen laburo detrás, como el potenciar trabajo, ¿no? Ujú. Todo eso fue el ajuste fiscal. Después, el ajuste monetario, que significó que obviamente al tener un equilibrio fiscal, al no gastar más de lo que te ingresa, ya no necesitas emitir. Y con eso configuró este equilibrio fiscal y monetario en el que estamos hoy. Sí. Falta resolver, falta resolver lo cambiario, ahora charlaremos de eso, supongo, Sí, sí. y hay que entender el golpe tremendo que esto significó, digo, la consecuencia de estos ajustes y de la política de Milei y de la falta de una política productiva que acompañara esta política fiscal y monetaria, Claro. es la recesión que estamos viviendo. Y ahí Ujú. está entonces un poco el diagnóstico de estos 11 meses. Bien. En tus cuentas de redes sociales estuve viendo que planteás que hay una recuperación heterogénea en lo que es el salario real. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este esquema? Sí, efectivamente, heterogeneidad o disparidad, si querés, es, Ujú. es la palabra clave para entender esto que está pasando hoy y lo que se viene en los próximos tiempos en Argentina. A nivel consumo, por ejemplo, uno ve que el consumo masivo está deteriorado. Se recupera muy poquito estos últimos meses después de una caída muy tremenda, todo lo Claro. que pasó ya del año. Pero hay nichos de consumo de alto poder adquisitivo, nichos específicos que están consumiendo más que el año pasado. Hay pymes que están vendiendo más que el año pasado porque están en ciertos rubros, bueno, o porque exportan, es otro Claro. punto que hablamos mucho, que es el desarrollo exportador. Sí. Ahora, ¿por qué? Y bueno, porque hay mucha heterogeneidad en los ingresos de los hogares. Los hogares que, hoy que tengan salarios en el sector privado registrados, sobre todo si están en los sindicatos que, ¿no? que tienen buen poder de organización, de lucha, y entonces han negociado paritarias que al menos le empataron a la inflación, esos están bien, digamos. Ese es el nicho de consumo que está creciendo este año. Alto Claro. por adquisitivo, capaz también algún hogar que exporte servicios, ¿no? Lo que se dice mucho, gente
exporta servicios o de programación, o no importa, legales, jurídicos, contables, económicos, lo Sí, que sí, sea. sí, sí, sí. Pero ahí tenemos un punto. El salario privado registrado, y por eso al gobierno le encanta mostrar esto, bajó todo el año, pero ahora está al mismo nivel que hace un año. No Ajá, recuperó todo lo que perdió en el medio, ¿eh? Pero ya está al mismo nivel que hace un año. Entonces, claro. alguien podría decir, bueno, ahora empieza una recuperación. Si sigue creciendo, empieza a compensar lo que perdió todo el resto del año. Bueno, Sí, el resto de los ingresos de los hogares no están a la altura de hace un año, no están al mismo nivel. Perdieron porque la inflación los pasó por arriba. Y claro. esto es cierto tanto para el sector privado no registrado, ¿sí? Que viene perdiendo, mucho más para el sector público, que viene perdiendo muchísimo y no recupera todavía. Eso es parte del ajuste también de mi ley. Sí, Y después, todos los ingresos que son no laborales. Recién decíamos las jubilaciones. Un hogar, que, insisto, los hogares también reciben jubilaciones y una caída del 30% real en lo que se paga de jubilaciones no es para nada menor. no, no. Y atrás de eso también todavía los ingresos que tienen que ver con subsidios, planes sociales, los planes sociales con o sin contraprestación laboral, ¿no? Con gente Sí, que labura o que no, que recibe, por ejemplo, una asignación universal por hijo. Justo es la única que más o menos puedo decir que siguió un poco la inflación, pero todos los demás planes sociales no. claro. Entonces ahí tenemos cómo se configura una caída muy importante en la masa de ingresos que tienen los hogares y por tanto en la guita que tienen para consumir. Y ahí está el problema. Claro. Fíjate de todo lo que acabo de decir, la pregunta clave es, ¿qué de esto podría recuperarse en los próximos meses y entonces alimentar una mejora del consumo sustanciosa, Claro. ¿no? Martín, disculpame, sos economista y no puedo dejar de preguntarte qué opinás sobre la metodología del INDEC para medir la inflación. Viste que se está comentando mucho que no se están teniendo en cuenta lo que son los tarifazos de energía eléctrica, de gas. ¿Qué opinás sobre esto? A ver, la metodología está bien, vamos a decir esto siempre, esto de entrada. No hay que Sí, desconfiarle a los números del INDEC en términos de que están bien construidos, no hay bien. manipulación. Digo, todo eso que en el pasado hubo en Argentina, Estaba cuestionado, hoy no sí. está ocurriendo. Sí, Ujú. el cuestionamiento no es ese, sí es cierto que quedó desactualizado. Y esto es un problema eterno de nuestras estadísticas, porque el INDEC, por alguna razón, y muchas veces tiene que ver con política, no solo hoy, pero también hoy, decide posponer ciertas actualizaciones. ¿Qué pasa? El IPC, ¿cómo se construye? El IPC es el índice de precios al consumidor, lo que hace es medir una canasta de consumo. ¿Cualquier canasta? No, la gracia es esa. En 2007, 2008, fue la última vez que se adaptó, se midió en qué gastan los hogares argentinos, en qué gastamos las familias. Y en función de eso se arma una canasta, ¿sí? Claro, Así como con eso se arma también la canasta de pobreza. Se mira qué necesitan consumir los hogares, pero en base a los consumos de cada región del país. Si en una región consumen más manzana y en la otra consumen más dulce de tal batata, cual. a Sí, a cada familia de cada región se le asigna lo que consume de manera que sea nutritivo en la canasta de pobreza. Bueno, y así se mide inflación también, con una canasta representativa del consumo de las familias argentinas. El sí, problema es que estamos usando una canasta representativa del consumo en 2007-2008. Quedó 15 años, 16 años vieja ya. claro, claro. Y hay una nueva canasta que se puede armar porque esta encuesta de gastos de los hogares, así se llama, se hizo de vuelta en 2018, 2017-2018. O sea que podríamos actualizarla, al menos 6 años. Pero bueno, igual, ojo, ya cuando arranque la nueva canasta, cuando sea que el gobierno decida instrumentarla, ya va a estar 6 años atrasada. Eso no es Sí, menor. Pero pongámosle, no importa. Entonces, la cuestión, ¿cuál es? Que uno rápidamente se da cuenta de que lo que en los hogares, en la canasta del INDEC, los servicios públicos ocupan alrededor de 5%, ¿sí? De un poquito menos, del gasto total, hoy debería ser casi el doble. claro. Debería ser el doble, básicamente. Mm, sí, Entonces, sí, cuando midas inflación con una canasta, lo que más está aumentando son los servicios públicos, y midas con una canasta donde pesan más los servicios públicos, te debería dar un poquito más de inflación. ¿Cambia? Sí, pero ¿qué pasa? A ver, te va a dar que la inflación con Alberto Fernández era un poquito más baja, porque a Alberto Fernández le pasaba que los alimentos subían más y los alimentos en la nueva canasta va a pesar un poquito menos. sí, Y a Milei le va a dar que la inflación es un poquito más alta, pero igual le va a dar que la inflación es un poco más alta y después empieza a bajar. O sea que claro, si la inflación bajó, o claro. sea, el recorrido que está haciendo la inflación lo está haciendo, no importa cómo lo midas, ¿sí? Y da Sí, así sí, sí, con sí, cualquier medición o con cualquier adaptación. Pero sí. es cierto que le daría un poquito más alta y ahí hay una decisión política.
de no cambiar este año todavía la metodología. Eso es una Claro. decisión política que uno podría decir, che, esto es un juego de partidario, no Sí, tiene que sí. ver con lo que le sirve al país, sino con lo que le Mm. sirve al partido en el gobierno de turno. Bueno, eh, pero bueno, también es cierto que seguramente con la nueva canasta, ojo, por ahí el año que viene, si los tarifazos se moderan un poco, vamos a ver eso, porque Sí. todavía les falta a los tarifazos un rato de Mm. suba, capaz el año que viene da menos inflación con Sí, la nueva sí. canasta. Algo que me interesa saber, Martín, y para que lo analicemos, es sobre la base de qué cuestiones logró el gobierno de Milei llegar a una inflación del 2,7 en octubre. ¿Qué es lo que de alguna manera se relegó, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del tema del congelamiento de los salarios como una variable. Después están el recorte de los jubilados. Pero ¿qué otras cuestiones hay ahí en el medio? A ver, hay tres, cuatro grandes variables que hay que mirar para ver lo que está pasando con la inflación y también lo que puede pasar a futuro. Nosotros también, voy a decir un acierto que tuvimos desde Épica, así como hace un rato dije que no Ajá. habíamos tenido un pifié. En Sí. febrero escribimos en nuestros informes a los clientes que la inflación se iba a mesetar en torno al 5%. Se terminó mesetando, meses después, en torno al 4 y pico por ciento. Pero Sí. bueno, escrito en febrero, cuando la última inflación medida era 25%. ¿Por qué vimos que iba a pasar eso? Bueno, porque había dos cosas que el gobierno no estaba teniendo en cuenta, o mejor dicho, le iban a jugar en contra de la baja de la inflación. Una era la inercia inflacionaria. Hay inercia. Y esto el gobierno no lo puede ver porque en su ideología no existe la inercia. En la ideología del gobierno, digo, en esa visión liberal, libertaria, Claro. etcétera, Mm. fíjate que nunca jamás se dice la palabra inercia. Y esto es algo que hace 2 años que decimos los y las economistas que existe. ¿Por qué? Porque Argentina se adaptó, no solo tenemos alta inflación, sino que tenemos un régimen de alta inflación, que significa que nos adaptamos en nuestro comportamiento a esa alta inflación. Las familias, las empresas. Nos adaptamos con indexación de precios. Cada vez más contratos, más cosas tienen. Che, bueno, se actualiza por IPC, se actualiza de alguna manera. Pensar en el contrato de alquiler, por ejemplo, ¿no? Sí, O sí, las sí. precarias, también. Claro. Y Claro. además, Mm. se actualiza más seguido. Eso es lo otro, la actualización es cada vez más frecuente. Eso te puede pasar con el precio en la góndola del almacén o del supermercado, te pasa con las paritarias, te pasa con los alquileres, que se actualizan más frecuente, ¿no? Cada tres Ujú. meses, cada un mes, cada 6 meses, pero ya no cada un año. Sí. Y eso genera inercia, porque significa que todo lo que vos venís trayendo de inflación se te va poniendo en la inflación de hoy, un poquito. Bajar eso requiere medidas antiinflacionarias concretas. Y el gobierno no hizo ninguna para romper la inercia. Pero ahora charlamos un poco de por qué, cómo sí la bajó. Sí. Ahora, lo otro es las tarifas de servicios públicos. Sabíamos que el gobierno iba a tener que aumentar las tarifas por encima de cualquier otro precio, como pasó con las obras sociales que se desbocaron, Sí. pasó con luz, agua, gas, que se desbocó. Digo, todas estas tarifas reguladas por el gobierno, la nafta, los medicamentos, que el gobierno o dejó correr o avaló subas importantes. Y todo eso te genera inflación. ¿Sí? Es parte de la medición de la inflación que se mide en el INDEC. Ujú. Y además tiene efecto de segunda ronda. Vos aumentás la nafta, eso le aumenta el costo de transporte, que en Argentina es siempre camión, casi todo es camión, ¿no? A las mercancías que trasladamos y eso aumenta el precio de todo, incluyendo los alimentos, ¿no? Bueno, Tal cual, sí. Sí, sí. dicho eso, uno dice eso y dice, bueno, ¿y cómo sí la bajó? Por un lado, ha costado una recesión muy grande. La recesión evitó que, digo, las empresas puedan trasladar a precios aumentos de costos. Empresa que intenta, ¿no? El margen está muy, muy bajo. Los costos no le ponen mucha ganancia porque no pueden vender. Entonces, Ujú. intentan cubrir costos las empresas, básicamente. La recesión, la falta de ventas, fue parte de la táctica para bajar la inflación. Y lo segundo fue anclar el tipo de cambio. Le metieron una devaluación del 120%, se suele decir así, ¿no? Una devaluación del 120% en diciembre. Ni bien Sí. asume Milei y Caputo como ministro de Economía. Y desde ahí para acá lo dejaron al 2% por mes. La inflación era 25, 2%. La inflación era 15, 2%. La inflación era 3, 2,7, Mm. 2% de devaluación. O sea, es una tasa de devaluación casi fija todos los Fija. meses. Sí, Y sí, eso sí. significó que el tipo de cambio fuera uno de los precios que tirara para abajo, porque fíjate que 2% por mes es una actualización baja de ese Sí. precio que repercute sobre todos los demás precios de la economía. Tal Dicho cual. eso, entonces con apreciación cambiaria y recesión logró ir bajando los precios. Y la apuesta del gobierno para los próximos tiempos es que también esos dos mismos
esas dos mismas anclas, la de la actividad económica y la del tipo de cambio, sigan tirando para abajo y puedan romper un poco esa inercia. Con un problema, que es que el propio gobierno reconoce que las tarifas de servicio público todavía tienen que aumentar un 25% real para el nivel de equilibrio que el gobierno dice que tienen que tener. 25% más por arriba de cualquier inflación que haya. Que los salarios quedaron atrasados, pero bueno, eso es un problema que al gobierno no le importa en este momento, lo dice, fíjate, no dice nada al respecto, y que No, no, seguramente no se resuelva próximamente, y que el tipo de cambio se está atrasando. Ya estamos caros en dólares en Argentina y va a seguir atrasándose con esta política que promete tener el gobierno, y eso nos puede llevar a un lugar donde haya que eventualmente actualizar el precio del tipo de cambio, el precio del ujú, dólar. Cuando sea eso, depende mucho de la decisión política del gobierno porque hay un cepo. sí, Pero todo eso ya te marca que no es que es fácil y obvio que la inflación sigue bajando. Ojalá que sí, seguramente se amesete, se haga un poquito de serrucho, suba un mes un poquito, baje otro poquito, pero, y seguramente en la tendencia, si el gobierno logra mantener esta política, siga bajando de a poco. claro. Pero falta mucho y va a haber baches en el camino. Martín, me decías que el gobierno no tiene en su plan considerar el salario de los trabajadores, ¿no? Se dio a conocer un dato que es bastante alarmante, que la tarifa de electricidad en la Argentina es la más cara en 30 años con relación al poder adquisitivo, ¿no? De Nor y de Sur se estima que ganaron casi 300.000 millones de pesos en los primeros 9 meses del año. ¿Qué opinas sobre este sinceramiento, ¿no? Entre comillas, en términos del gobierno de las tarifas energéticas? ¿Y cómo puede llegar a soportar un salario congelado el año que viene con estos aumentos que se prevén, ¿no? Sí, a ver, por un lado, hay que decir dos cosas. Uno es que las empresas que brindan los servicios públicos tienen que dar su ganancia. Eso desde Claro. ya. Si Sí, no, si no, ¿cuál es el negocio para ella, no? Es sí, más, no solo deben tener ganancia para poder hacer las inversiones que necesitamos. Por ejemplo, claro. para que no se corte la luz todo el tiempo. Que no es Sí, solo distribución, de Nord, de Sur, del AP, del AR, la que quieran, sino generación y sobre todo transporte de energía hoy en Argentina, que está la red desbordadísima. Necesitamos inversiones en todo esto y no se pueden hacer porque o las paga el Estado o las empresas que no han tenido ganancias todos estos años. Lo otro es que la tarifa estaba recontra atrasada. Esto es un problema también de los gobiernos anteriores. ujú, Había que actualizarla de golpe. Sí, se podría haber hecho distinto, pero había que actualizarla. No solo, digo, por una cuestión también de eficiencia. Hay un derroche energético en Argentina de la mano de ¿para qué voy a gastar menos si total sale barato? ¿No? Gastar menos electricidad o menos gas o menos agua, si total es increíblemente barato. claro. Mm, Entonces, ponerle un precio razonable está bien. También está bien en términos ambientales, que no derrochemos energía, ¿sí? sí, Ahora, el problema es que actualizaste el precio de las tarifas y el que se desactualizó es el salario. Acá claro. en Argentina nuestro problema no es cada precio, ¿no? No podemos intentar frenar la inflación parando un precio, porque, punto uno, todos los demás precios siguen su camino. Y punto dos, porque el problema en verdad es a mí no me importa tanto si el precio de la energía es más alto, siempre y cuando yo lo pueda pagar. El problema que Claro, tenemos en Argentina, lo que se claro. atrasó fue el salario. Mm, Esto es algo que también le pasó al kirchnerismo en sus últimos gobiernos, a Macri, por supuesto, que pegó tarifazos sí, con una caída muy importante del salario real. Digo, ujú, lo que hay que tener en cuenta es, en algún momento tenemos que poder tener la capacidad de llegar a fin de mes. Y eso se ve en el atraso del salario, en los niveles de pobreza. No tiene, a ver, no puede dejarnos tranquilos vivir en un país donde el 53% de la gente es pobre, pero sobre todo donde dos tercios, 67% de los niños, niñas y adolescentes se están criando en condiciones de pobreza. Y sí, no sí, hoy, ese es el dato de hoy, pero muchos de esos niños y niñas y adolescentes en verdad están en familias que hace años, décadas, claro, 20, 30 años que están en condiciones de pobreza. Entonces, claro. Mm, nosotros vivimos hablando del futuro que queremos para Argentina, pero tenemos que empezar a considerar que ese futuro se construye sobre los niños y niñas del presente y de los últimos 20 años que se criaron en esas condiciones y tenemos que darles la oportunidad también de sí, desarrollarse como personas, de salir de esa condición, de vivir totalmente. bien. Todo Sí, eso implica empleo y salario. Hay preocupación en el sector turístico, ya que vacacionar en Argentina se volvió bastante caro. Ahora Brasil es uno de los puntos turísticos elegidos por los argentinos por sobre la costa, ¿no? Como solía ser, por lo menos en los últimos años.
¿A qué se debe esto? Y para que nos expliques por qué pasa este fenómeno y cómo crees que va a repercutir en los próximos meses en el sector gastronómico, hotelero y demás, en el turismo argentino, ¿no? A ver, el tipo de cambio apreciado es buena parte de la explicación de esto. Argentina está cara en dólares. Es un problemón. Lo que antes pasaba que Uruguay era carísimo, hoy Uruguay no está tan caro. En comparado con Argentina, te diría que Sí. muchas cosas están al mismo precio o hasta más barata. Chile está más barato que Argentina en muchísimas cosas. Brasil muchísimo más barato porque además Brasil lleva todo el año devaluando su moneda mientras nosotros la apreciamos. Entonces le pasa al revés, se vuelve más competitivo, más barato para quienes van con dólares. Claro, Los argentinos que van con dólares a Brasil o a cualquier país limítrofe o cualquier país, hoy sienten un poder de compra en el exterior que en Argentina no. Es más caro vivir en Argentina que en otros países a esta ujú, altura. Esto es parte de esa política cambiaria de apreciar el dólar, apreciar el tipo de cambio todos los meses. Eh, y también, bueno, seguramente haya en los próximos meses algún tipo de ajuste de precios porque si esto está así, en un país que viene de un año de mucha recesión, pensá que todo lo que es mercado interno está cayendo al 6% este año, ¿sí? Después hay unos sectores que compensan y por eso la economía en total va a crecer va a bajar, perdón, va a caer 3,5% este año, más o menos. sí, Pero la caída del consumo, la caída del poder adquisitivo de los hogares, 67% de los hogares bajo la línea perdón, 53% de las personas bajo la línea de pobreza. Digo, la gente que se va a poder ir de vacaciones va a ser menos que otros años. Y encima mucha de esa gente va a elegir irse afuera porque es más barato que Argentina. Una vez que claro, pase el avión o el ferry o el auto, va a ser más barato. Entonces, en algún momento va a tener que compensar un poco y bajar algún precio o dejar de subir los precios de los alquileres en la costa atlántica argentina, porque si no, no son competitivos. Habrá quien claro. vaya igual, por la razón que sea, pero mucha gente va a elegir otra cosa y la demanda va a caer. Veremos qué pasa con eso, digo, no es que no estoy haciendo un vaticinio, es lo más probable, es lo que debería pasar, pero porque en definitiva es eso, hoy, no, es muy raro pensar que irte a un país, a otro país, es más barato que veranear dentro de tu país porque Sí, el tipo de sí, cambio está muy, muy, muy caro. claro. Vamos con las últimas. La victoria de Trump en Estados Unidos abrió varios interrogantes. Uno de ellos es que qué escenarios se podrían abrir en lo económico, ¿no? Y si seguirá Trump con su proteccionismo económico o los tiempos cambiaron a esta altura. Y Trump es proteccionista. Lo fue cuando fue presidente, lo dijo Claro, en campaña, lo más probable es que lo siga haciendo. Veremos qué proteccionismo exactamente, pero digo, recordemos que en campaña ya prometió meterle un 10% de impuestos a la importación, o sea, a todos los países, a lo que sea que exportamos desde Argentina y desde cualquier país del mundo, sí, a todos los productos, a todos. Y si son chinos, 60% de arancel, lo cual ya es un problema geopolítico de ahí la claro, disputa por la hegemonía mundial, pero a Argentina le va a caber un 10% de impuesto a todo lo que le querramos vender. Ahí hay claro. muchas cosas para hacer. Hay muchísimo, muchísimo que se ha manejado mal en estos años. Argentina en 2020 perdió el acceso en medio de la pandemia, es cierto esto, perdió el acceso al sistema generalizado de preferencias que tenía con Estados Unidos, que era un sistema que Estados Unidos tiene con otros países y que baja el arancel de muchos productos, ¿sí? Ujú, ¿Podríamos intentar recuperarlo? Sí. Eso requiere un laburo profesional de años de Cancillería y por eso es importante que las relaciones exteriores no se manejen por los caprichos del presidente de turno, sino que haya un laburo sostenido profesional que Cancillería siempre hace. Recordemos esto. Ahora el presidente ataca al cuerpo diplomático argentino, que es un cuerpo diplomático capaz, capacitado, que está, que para llegar a ser diplomático tiene que atravesar una instancia de formación y de evaluación claro. importante, ¿eh? Mm, Que además es muy prestigioso a nivel mundial. Argentina siempre tuvo un buen cuerpo diplomático, con buenas posturas, posturas que a otros países los hacían enojar o por izquierda o por derecha, justamente porque teníamos posturas bastante razonables en muchas cuestiones climáticas, ambientales mm, y digo, de cooperación internacional. Tenemos un juego geopolítico interesante y lo estamos perdiendo rápidamente de la mano de estos juegos que hace Milei. Recordemos que Milei dice que va a traer inversiones, pero se va de viaje, no trae una sola inversión y lo único que logra es que la embajada de España hace casi un año no funcione en Argentina. tal cual. Se llevaron al embajador y no lo trajeron de regreso porque Milei los hizo enojar a España.
Y vos sí, decís, ¿y de dónde vas a traer inversiones si no es de uno de los países que siempre invirtió más en Argentina, como es España? bueno, sí, Todo eso remite en definitiva bueno, remite a las formas de Milei, que es una de las preocupaciones más grandes que yo le veo a este gobierno, porque claro, podemos discutir todo lo económico, podemos discutir un montón de cosas, pero cómo rompe reglas de convivencia democrática y le saca capacidades a las instituciones, no solo públicas, también privadas, eso es lo más curioso. sí, Está reduciendo las capacidades de Argentina de pensar de su propio desarrollo. Y ujú, eso es un problemón, ¿eh? Y además está rompiendo nuestra forma de convivir democráticamente que desde el 83 para acá veníamos afianzando. Lo hace en cómo ataca a quien piensa distinto y es terrible. Nunca tuvimos estos niveles de violencia política desde el del 83 para acá. claro, Y sin embargo, bueno, estamos en ese momento. Ojalá él o alguien le ponga un freno porque es necesario para convivir. Perdón, y retomando lo de Trump, está esta apuesta a que Trump nos ayude por alguna especie de buen vínculo y más una afinidad ideológica con Milei. sí, sí, Pero no sí, se juega así. No juega así el mundo. El mundo juega en función de si es negocio. Y claro, Argentina no termina el negocio si depende de los caprichos de un presidente. Por eso es importante tener también estabilidad política y construir consensos. Y es lo contrario de lo que hace Milei. Y sí, vuelvo con una cuestión las inversiones, que son la gran apuesta de Milei, el RIGI, podemos hablar de eso, digo, pero la única política productiva de Milei en estos 11 meses fue el RIGI. No habla de producción en ningún momento, en ningún discurso, salvo por el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pero sí, no trajo ninguna. Todavía no hay un solo dólar depositado, lo cual es lógico, ¿eh? No se invirtió ni un dólar en el marco del RIGI todavía, tiene sus tiempos. Pero digo, estas amistades que él supuestamente está desarrollando a nivel mundial, que son suyas, no del país, con Elon Musk. Elon Musk no invirtió un dólar acá, está invirtiendo en todo el mundo, pero acá no. Con Trump, que lo mismo. No hay una ganancia concreta para el país. Hay una claro, ganancia política para la ideología de Milei y para su posicionamiento internacional como persona, como referente de la derecha extrema en el mundo. Pero no hay nada todavía para el país. Y eso es preocupante, porque si alguien cree que las inversiones o no sé, lo que sea, va a venir acá por afinidad ideológica con el presidente de turno, estamos pifiando. Claro. La última, Martín, estábamos hablando de importaciones. ¿Cómo está afectando la apertura justamente de importaciones a las pymes? Se habla que en 10 meses de gobierno ya cerraron 16.500 pymes. Y ahí hay un tema, porque la recesión es profunda y encima, no solo el mercado interno es más chico, por todo lo que charlamos del ingreso, de la precarización laboral, del cierto aumento del desempleo, pero sobre todo mucha destrucción de buen empleo, de empleo registrado privado en la industria, etcétera, para pasar a ser monotributistas, changas, ¿no? Eh, y eso contrajo las ventas de las pymes. Pero además tienen más competencia importada. Y el problema acá no es la competencia en sí, porque hay muchísimas pymes y empresas en Argentina en general que son terriblemente productivas. Pero vos entras a la fábrica y tienen máquina de punta, tienen capacitaciones permanentes que hacen que puedan competir perfectamente con cualquier sí, empresa del mundo importada, producto importado o exportar y competir en otro mercado. Pero ¿qué pasa? En Argentina esa empresa no es competitiva no porque no es productiva por su nivel de productividad, sino por la macro. Cuando vos tenés el cepo, los problemas que tenés en los últimos años de crisis permanentes y esa empresa no tenés financiamiento, tenés costos logísticos enormes para llevar la mercadería de un lado al otro del país, digo, todo eso que en los otros países lo tienen resuelto y entonces no es un problema de la empresa, es un problema de la infraestructura, de la claro, macro, del sistema tributario. Eso hay que solucionarle a la empresa para que sea competitiva. ujú, Y lo que está haciendo Milei, lo hizo en marzo, lo hizo ahora en agosto de vuelta, perdón, en septiembre, fue abrir la importación de ciertos productos, en muchos casos terminados, pero no abrir igual la importación de los insumos para que las empresas nacionales puedan producir. Entonces, no, si vos claro, me metés, por decirte cualquier cosa, un alimento que importado terminado, ya. Paga menos impuestos, menos aranceles a la importación y tiene acceso más fácil a pagarlo en dólares. Que el insumo con el cual la empresa nacional produce el mismo alimento, a la empresa nacional la estás poniendo sí, en una situación de competencia desleal. claro, Como gobierno, estás decidiendo de alguna manera subsidiar a la producción extranjera e importarla claro, antes que aunque sea darles igualdad. Y mm, esto pasó y sigue pasando, ¿eh? Porque estas dos normativas que te digo,
En marzo fue con alimentos, artículos de limpieza y artículos de cuidado personal. Y ahora en septiembre con varios artículos y algunos insumos también, más industriales. Eso sigue, esas dos normas siguen vigentes. Ujú. Entonces, tenemos estos problemas. El RIGI va a exacerbar algo de esto también cuando se empiecen a concretar inversiones ahí. Y la verdad que estaría bueno pensar en una política productiva que de mínima ponga en pie de igualdad a lo importado con lo nacional para que la empresa nacional pueda demostrar que es competitiva. Claro. Después le arreglamos los problemas de la macro, de la logística, de los impuestos, todo eso, ¿sí? Que en el resto del mundo son más competitivos porque el resto de los estados ya ha solucionado eso. Ujú. Pero mientras tanto, al menos no juguemos en contra de la producción nacional, ¿no? Ujú. Gracias, Martín, por el tiempo. Un placer.